sea, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Eso no es una regla que se cumple. ¿Por qué los sacerdotes no pueden casarse ni tener sexo? ¿Y crees que esa restricción ha contribuido con algunos sacerdotes que hacen abusos sexuales? Porque hay teorías de que Jesús no existió. Las religiones han puesto mucha culpa a la humanidad. Sí, muchas religiones viven de culpa, del miedo. A pesar de que hay una gran crisis de religiosidad y de la fe, hay una gran sed de espiritualidad tremenda. La gente está perdida también de tanta información. Muchas personas llegan a grupos más pequeños de religiosidad y en algunos casos sectas, que es un peligro también, que buscan más el control de manipular. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? El primero que puso sobre la mesa descaradamente que no es lo mismo una cosa que la otra fue Jesucristo nuestro Señor. Cuando un sacerdote, alguien le dice, oiga, ¿sabe qué, padrecito? ¿Usted me gusta para algo? ¿Nunca te ha tocado estar en ese... o cómo trabaja el sacerdote? De a veces llega el deseo. Lo que se reprime termina explotando. Si hoy llegara Dios, bajara Dios, ¿qué le dirías? Imagínate que vas a dar una misa, pero están todas las personas del mundo. ¿Qué le dirías a la humanidad? Mi nombre es Sócrates Arodi. Bienvenido a Vive Consciente. Bienvenidos a este espacio de Vive Consciente. Hoy nos acompaña César, el padre César Montijo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sócrates, por la invitación a este espacio. Gracias a ti. No, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí, amigo. Sí, te conozco, estábamos platicando que nos conocemos desde hace... Pues yo tengo 8 años de casado, voy a cumplir 8 años de casados. Exactamente, entonces, creo que fue en el año 2017. Sí, más o menos en esas fechas. Estábamos produciendo un programa para televisión en Grupo Pacífico y entrevistamos a varios matrimonios. Ustedes como recién casados fueron los que entrevistamos. Igual, entrevistamos a un matrimonio de mediana edad y de avanzada edad. Exacto. Y pues ahora me toca entrevistarte. ¿O conversar? ¿Conversar? Sí, esto es una conversación, realmente. Es una plática entre amigos, así lo veo. Así es. ¿Cómo te sientes? Yo ahorita muy relajado, aunque ya tenemos casi medio día de trabajo en la parroquia. ¿Qué? Con muchos proyectos, sobre todo al servicio. Estoy como párroco en Cristo Rey Culiacán actualmente. Okay. ¿Cómo es para ti ser sacerdote? ¿Está al servicio de Dios y pues de toda la gente? Pues yo pienso que muchas personas tienen poca idea de lo que vivimos o de lo que somos los sacerdotes porque nos ven quizás solamente en el culto, una vez a la semana, los domingos, o tal vez en eventos muy especiales de bendición, de sacramentos, pero la vida del sacerdote realmente es muy activa. Y en lo particular pienso que desde hace años, desde que antes de ser sacerdote, ya comienzas con este estilo de vida de oración, de estudio, de conversación, de cercanía con la gente. Sí. Es en lo que sobre todo se va el tiempo de un sacerdote. Sí. A mí me encanta, por supuesto, soy sacerdote porque me fascina este camino. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. ¿Cuál es tu rutina? Pues lo primero, 5 de la mañana, medio despertar, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios vivo en la misma sede parroquial, donde está a un lado de donde vivo está la capilla. Okay. Entonces bajo a hacer oración, 5 o 10 de la mañana. Leo la palabra de Dios, escribo mi homilía, porque por un tiempo yo usaba mucho la tablet, Okay. Pero ya desde hace años uso el cuaderno, escribo a mano la predicación de ese día en base a las lecturas, y cuando ya la tengo hecho, mi rutina es un poco distinta a la de otros párrocos, porque generalmente muchos párrocos tienen misa tempranito. No sé si te ha tocado más o menos escuchar, son los horarios de misas en la mañana. Sí, sí, claro. Hay personas que de 6:30 o 6 de la mañana, algunos de los sacerdotes ofician misas para religiosos de los colegios, y eso no se ve, Muchas veces pensamos que el padre nada más celebra la misa en la parroquia, pero muchas comunidades religiosas de monjitas y de religiosas reciben esta atención de los sacerdotes. Yo así lo estuve haciendo por mucho tiempo, por más o menos unos 4 años o 5, a las hermanas de Colegio Sinaloa, campus de Guadalupe. Ahí yo les estaba ofreciendo la misa. Pero ahorita ya tengo tiempo que en la primera hora de la mañana, después de mi oración, lo que hago es producir contenidos de evangelización digital. Okay. O sea, ya sea escribir guiones, grabar
en la cabina de grabación que tengo en mi casa o en los contenidos que estoy publicando así en las redes sociales. Yo creo que fuiste, al menos yo te veía y fuiste de los primeros sacerdotes que empezó a hacer contenido para redes sociales, para televisión. Sí. ¿Cómo fue para ti esta parte combinar? Porque muchas veces no... Yo pienso que, sobre todo le agradezco muchísimo al padre Jesús Esteban Robles, a quien le mando un saludo si ve este programa, porque él fue quien me motivó a entrarle a los medios. Él, como responsable de la pastoral de la comunicación en la diócesis de Culiacán, me invitó a colaborar en ciertos proyectos. Por ejemplo, en el periódico diocesano, Logos, que teníamos entonces, y también en el programa de televisión que se hizo por Televisora Grupo Pacífico, que fue un programa hecho para el público en general. Pero para entonces, que estamos hablando de 2017, yo empecé jugando, usando el YouTube. Cuando empezaron aquellos blogueros, el Werber Tomorrow y otra gente, yo pensaba que era más como un juego. Sí, a mí siempre me ha encantado la tecnología, los videojuegos y eso. Para mí, Facebook y YouTube eran como que el nuevo videojuego del mundo, y por eso empecé a hacer contenidos un poco no formales, como de parte de la iglesia o con una encomienda que me hubieran dado a mí, sino por libre. Videoblogs, podcasts y eso. Hasta que entra la pandemia y yo ya tenía una experiencia desde 2014 en distintos modos de usar los medios y las redes sociales, pero a partir de la pandemia es mucho más lo que se ha venido impulsando todo esto. Sí. Y me gusta la idea de que la voz, que puedo hacer una predicación, por ejemplo, de 1 hora, pues ya quedó, para que en el futuro alguien tal vez necesitado de un mensaje, de unas palabras de consuelo, de apoyo, pues reciban eso. ¿Siempre supiste que ibas a ser sacerdote? Yo tuve la inquietud de ser sacerdote desde que estaba en los primeros años de secundaria. Tenía esa inquietud un poquito porque buscaba como algo más, ¿no? De la vida, de relación con Dios. Sí. Todo empezó en una Semana Santa, cuando era muy, muy chico, pero eso como que se me olvidó, y hasta que ya estaba en prepa, en más o menos a los 17, 16 años de edad, fue cuando me planteé seriamente el llamado, aunque era un morrito, un chiquito, ¿no? Sí. Para esas edades, yo tenía una idea de estudiar algo que no tuviera que ver con la tecnología. Es curioso porque mis 2 hermanos mayores que yo, los 2 son informáticos, y a mí también me llamaba mucho la atención eso, pero yo no quería como estudiar algo que fuera así tan técnico. Yo quería estudiar más humanidades, filosofía o algo así. Y cuando escuché que en el seminario daban esa formación, me interesó, pero al mismo tiempo me asustó porque dije, no, es que eso se ocupa una vocación especial. Y fue en tercero de prepa cuando, después de involucrarme más en el grupo de jóvenes de mi comunidad de la Santa Cruz en Culiacán, sentí la inquietud de esto, a ver de qué se trata. Fui a los retiros espirituales y ahí de joven fui cuando me di cuenta que es mi llamado. Y me entusiasmó, me gustó mucho la idea. ¿Y alguna vez has dudado de tu fe? Es que hay que saber que la duda, al menos para la Iglesia Católica, así lo hemos comprendido, que la duda forma parte del proceso de crecimiento y de madurez de la fe. Muchas familias se asustan cuando, por ejemplo, una adolescente le pregunta a sus papás o a su mamá que no está de acuerdo con algunos puntos porque de niña o de niño recibieron una instrucción, una doctrina adecuada a la edad de niños. Por ejemplo, pórtate bien para que te vaya bien. Ese es uno de los mitos que para mí siempre han sido como que producen ateos, ¿no? Esas enseñanzas que damos de buena fe a veces, pero que producen ateos, porque pórtate bien para que te vaya bien. No es una regla universal. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. O te vas... Entonces, eso no es una regla que se cumple. Literalmente, vemos los jóvenes o cualquiera que hay gente que no se porta tan bien y no le va tan mal. Y entonces empiezas a ese sistema de creencias tan rígido o tan simplificado hace crisis y entran dudas, y se necesita abrazar esa duda y resolverla para tener una fe más madura y más completa. Entonces no es que te va a ir mal porque te portes bien. Lo que pasa es que te vas a portar bien porque vale la pena ser una buena persona, porque es la forma de encontrarle sabor a la vida, porque es la manera de dejar una huella positiva en el mundo. Entonces encuentras un enfoque que es como en el caso nuestro, el de Cristo, y no el enfoque, digamos así, de alguien que por conveniencia quiere sacar una ventaja de que me porto bien para que Dios me dé cosas. Me voy a portar bien para irme al cielo o para que me vaya bien. Entonces no me quiero ir de la pregunta, Sócrates. Me preguntaste si yo he tenido dudas en mi fe, y sí, es parte del camino ir profundizando.
y salir con las dudas en la clase de estudio, porque muchas personas no acostumbran a estudiar o leer cosas sobre su fe, también hay que decirlo. Muchas veces consultamos en la internet, consultamos en redes sociales, consultamos en páginas, y fue mi caso de joven. Como a los 16 años empecé a buscar muchas preguntas, muchas respuestas, mejor dicho, sí, en la página web de EWTN, que es un canal católico muy conocido. Ya tuve la oportunidad de conocerlo, de hecho, en Estados Unidos, en Alabama. Y desde ese lugar, que tenían su página en español y en muchos otros idiomas, yo encontraba respuestas a las dudas que yo tenía. ¿De dónde salió la misa? Lo que dijo Cristo, ¿de veras lo dijo Él? ¿Cómo puedo estar seguro de que existió realmente Jesús? Pruebas de la existencia de Dios, muchas cosas que de repente llegan a la mente de la juventud, pero que igual no resolvemos esa pregunta o nos distraemos. Yo sí me atreví a salir de las dudas. Sí, porque hay teorías de que Jesús no existió. Esto es bien interesante porque existen muchas más pruebas históricas, y no me refiero solo a la Biblia, sino fuera de ella. Hay mucha más certeza de que existió Jesús que respecto a cualquier otro personaje, por ejemplo, Platón o el mismo Sócrates. Sí, su nombre. Hay muchísimos datos que apuntan a que verdaderamente existió Jesús. Sin embargo, como la fe muchas veces se vive independientemente de otras áreas de la vida, dígase, por ejemplo, nuestra curiosidad intelectual o el conocer o lo cultural, vivimos la fe solamente en el momento del sentimiento o en el momento de la necesidad. Muchas veces decidimos no pensar o no salir de esas dudas, pero si alguien te pone el dedo en la llaga y no tienes argumentos, ahí es cuando vienen muchas crisis. Incluso, de hecho, ahorita, por ejemplo, estamos grabando en principios del mes de septiembre. Yo te apuesto que para final de mes, más de la mitad de los jóvenes que entraron a la licenciatura van a ser ateos. Y es un dato casi estadístico, porque en algunas facultades de universidad, los profesores sistemáticamente, a propósito, ponen en juego, digamos así, en shock el sistema de creencias de un joven profesionista. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque debe ser, porque el joven profesionista tiene que entrar a un momento, digamos así, de conciencia despierta, de razonamiento crítico, de poner en evaluación todas las cosas que se dicen y se dicen y se dicen. Claro que aquí, entre todo, va incluida también muchas veces la doctrina y la fe. Por eso es lamentable que muchos jóvenes no tengan como el material a su disposición, o al menos la disposición de buscar el material, porque hay mucho de dónde estudiar. Entonces, muchos jóvenes, por ejemplo, que solamente hicieron la primera comunión, porque es lo que sucedía y sigue sucediendo. A lo mejor hicieron la primera comunión a los 10 años o 12 en un colegio y ya se desinteresaron de la fe. Al mismo tiempo que dejaron de creer en Santo Claus o en los Reyes Magos, o, ¿sabes? Dejaron de creer en la hada de los dientes o el ratoncito de los dientes, pues dentro de todas esas creencias o ese folclore también se va, en algunos casos, lo que recibieron de la Biblia o lo que recibieron de Jesús. Lamentablemente lo ponen en el mismo saco de creencias infantiles y se desentienden de aquello. Y muchas veces me toca recibir en la confesión a esos jóvenes en crisis de fe, porque nuestra parroquia de Cristo Rey está muy cerca de la ciudad universitaria. No estoy diciendo que sean solamente los profesores de esa universidad, pero es algo que sucede en muchas otras instituciones, porque es lo que corresponde a un joven adulto, que se pregunte, que investigue, ¿no? Que no dé todo por hecho. Pero en el caso de la religiosidad no se suele dar ese paso. Hoy en día en la humanidad hay una crisis de fe. ¿Cómo es para ti como sacerdote ver esto? Bueno, yo pienso que la crisis, más que una crisis de fe general, hay una crisis de sospecha hacia las instituciones religiosas y hacia las religiones organizadas. Esta sospecha se explica desde hace siglos. No sé si es muy cansado remontarnos mucho más atrás en la historia, pero justo sabemos, en el mes de septiembre, lo recordamos en las fiestas patrias de México, lo que motivó una independencia de muchos países respecto a pues a ese monstruo, tengo que decirlo, sí, como lo describe Thomas Hobbes, el monstruo de un gobierno que copa todo: religiosidad, cultura, educación, medios de producción. El mundo colonial, ¿sí? Hace crisis, genera inconformidad, que tenía que ocurrir esa inconformidad porque había muchas injusticias.
Y de paso sucede esa ruptura entre la vida pública y la religión y la fe. Entonces, desde entonces se mira con sospecha. La iglesia quiere sacar tajada, la iglesia quiere sacar ventaja. Entonces, hoy día, ya a estas alturas, ya no de una época de independencia, sino de un mundo en el que todos tenemos acceso a la información y a las mejores decisiones que cada quien quiera tomar, no se toma en cuenta muchas veces la fe entre los criterios de decisión. Sí, no sé, simplemente, no digo por ti, pero tal vez muchas personas antes de una decisión importante en su vida no consideran el hacer oración o leer la Biblia o escuchar la palabra de Dios o ir a un consejero espiritual, a un confesor. Simplemente es sigue tu sentimiento, sigue tu corazón, sigue la razón, sigue la información. La intuición. Sí. Entonces no se toma como un referente ya la religiosidad. Cuando en otras épocas tal vez era exagerado. Todo era lo que Dios dice y únicamente lo que Dios dice. Pero entendiendo eso, no como lo que Dios dice, sino lo que la autoridad religiosa dice. Pienso que nos vino bien perder ese autoritarismo, no ser la única voz. Lo digo de manera personal. Okay. Pienso que nos vino bien como iglesia saber que hay otras voces en el mundo, que no tenemos el monólogo ni el monopolio de la cultura. Y hoy por hoy, al menos lo que en sus principios proponemos en la Iglesia Católica, es que estamos en diálogo, en escucha, en conversación con el mundo. Sí, ustedes se tuvieron también que renovar. Exacto, mucho. Que actualizar, porque durante mucho tiempo la iglesia tuvo más poder incluso que gobiernos. Sí. Hoy ese poder se ha perdido. Muchas personas siguen pensando que la iglesia tiene poder. Yo lo pongo mucho en cuestión. Al menos poder efectivo, poder así público, la iglesia ya no lo tiene. Ahora, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, la iglesia está bajo la ley. No estamos por encima de la ley. Todavía se dice que la iglesia goza de privilegios, pero realmente la ley mexicana, yo les invito a todo mundo a estudiarlo, no existe ningún fuero, inmunidad legal de parte de un ministro de culto. O sea, nosotros no tenemos un privilegio delante de lo penal, ni de lo administrativo, ni de lo judicial. Somos comunes, normales. Y las asociaciones religiosas también estamos bajo la supervisión de un gobierno, de un orden público. Claro. Entonces ya la iglesia realmente, poder, podemos decir, no, pero es que la iglesia tiene el poder de las masas. Estadísticamente, ¿tú cuántos católicos crees que participan activamente en misa? O que viven su fe en todo lo que es la observancia. Pues realmente etcétera. Ya es muy mínimo, ¿no? Creo yo. Poblacionalmente ahorita, si redondeando más o menos. O sea, realmente católicos activos. Ajá, porque católicos por denominación, ajá, en el último censo que ya va a haber este año 25, un conteo, estamos hablando de un 85%, un poco más, un poco menos de la población en el país. Okay. Tal vez en algunas regiones es más, en otras menos. 85% de católicos. Sí. Más o menos. Pero realmente que practiquen su fe, en los estudios internos que hemos hecho en la iglesia y en distintos sondeos, apenas llega como al 3-4%. O sea, estamos hablando que de todo ese porcentaje de población, los que están pendientes de lo que dice el Papa, los obispos o los pastores, los que quieren más o menos activamente seguir la agenda de lo católico, no llegan ni al 5%. Entonces, ¿cuál es realmente la influencia que puede tener la iglesia católica? No quiero negarlo todo. También quiero decir dónde va la influencia. La influencia va más en un terreno de herencia cultural y sensibilidades, de costumbres. Sí. Porque no hay que dudar, eso se ve. La gran movilización humana en la fiesta de Guadalupe, por ejemplo, aquí en Culiacán. Uh-huh. ¿Lo has visto, no? Sí, sí. Pues en la Lomita, ¿qué imagen que puedes ver ahí? Sí, pues es un mundo de gente también. ¿O a qué te refieres? Sí, exacto. Sí. Es día 11 de diciembre y se paraliza todo ese enclave de la ciudad de Culiacán, lo que es el templo de Guadalupe, la Lomita. Sí. Las calles cerradas, o sea, te das cuenta que mucha gente viene de fuera también. Y van de fuera y caminan. Muchas personas desde su casa caminan hacia la iglesia y regresan, peregrinan hacia allá. Y eso se repite no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país, en las iglesias de Guadalupe. Y no se diga en la villa, en la Basílica de Guadalupe, en México, Ciudad de México. Lo mismo dígase, por ejemplo, otras fiestas de gran eco,
la celebración de San Judas Tadeo, que próximamente en octubre. Sí. Pero el día también que es impresionante, donde salen católicos hasta por debajo de las piedras, es el miércoles de ceniza. Cierto. Junto a esto encontramos otras festividades. La Semana Santa, la Navidad, el Día de Muertos. Todas ellas ligadas a esa tradición, a esa sensibilidad católica. Entonces, en ese sentido, como legado o como factor cultural, existe una influencia del catolicismo. Claro. Mucho en la mentalidad, en el imaginario colectivo de México, es católico. Claro, claro. Pero de un catolicismo poco asumido, digamos, en sus consecuencias prácticas. Y no quiero juzgar, simplemente señalar un hecho. Yo te voy a decir, o sea, que hay quienes se pueden dedicar a cosas que no están muy legales, pero pues piden una bendición de su negocio o van a recibir la misa o piden ser padrinos de un bautismo. Como que hay una ruptura, ¿sabes? Sí. Entre lo que vivo y lo que digo que creo. Pero no me planteo ningún problema. Hago. Ajá, pero no me planteo ningún problema. Porque, por ejemplo, incluso eventos como un bautismo, que es muy bonito y muy importante y totalmente central para nosotros, porque un bautismo espiritualmente es como que ya tienes una acta de nacimiento para el cielo, ¿no? Tú ya eres ciudadano del cielo, te mereces la vida eterna porque Cristo ganó esa vida eterna por ti. Él dio toda su sangre y el bautismo te hace a ti recibir eso, ¿no? El bautismo nosotros sabemos que es como la puerta de la salvación. Es tan importante para la fe y sin embargo muchas veces lo dejamos solo en un evento de celebración familiar. Entonces no se han asumido como las consecuencias que eso tiene, ¿no? Claro. Y que muchas veces predicamos, pero la catequesis o la plática presacramental es como un requisito. Yo aguanto la plática, estos requisitos, sí, pero lo que me interesa es la fiesta o el bautismo. O el bolo, ¿no? El bolo y la banda y lo que vayamos a tener, ¿no? En el evento. Cosa parecida sucede en algunos casos, ¿no? Cuando se trata de bendiciones del matrimonio o de los 15 años y otro. Entonces no hay como la religión. En este caso es uno de los elementos de la fiesta, uno de los elementos del evento, pero no es la que marca el ser o el qué se está haciendo, ¿no? Se vuelve como un requisito, ¿no? Es algo que ambienta, podemos decirlo. Y no lo digo porque deba ser así. Yo lo lamento. Y lo lamento porque no hemos hecho tal vez una transmisión de la fe más consciente. Nos hemos ido como en automático por siglos. El reciente Papa Francisco nos dijo eso, muy consciente de la realidad de los pueblos de Latinoamérica, donde tenemos católicos que no viven su fe o católicos solamente de nombre, pero no de convicción. El Papa Francisco dijo que lo que hemos olvidado se llama el discipulado. Y eso, todos los grupos cristianos no católicos lo tienen bien perfectamente asumido y nos dan un gran ejemplo sobre esto. Un primer caso es lo que es muy evidente, la Biblia, ¿no? La presencia de la Biblia. Muchos nos dicen, ¿por qué los católicos no leen la Biblia? Porque no tenemos la cultura como sí la tienen, o el hábito, que tal vez cultura pueda sonar muy despectivo, la costumbre o el hábito de que no basta con ir una hora al culto. Pregúntale a todos los grupos cristianos que no son católicos, que además del culto tienen el tiempo de estudio bíblico. Sí, sí me he dado cuenta. Y es algo que lo tienen de suyo, no se lo cuestionan, tiene que haberlo, ya sea en su propia casa, se reúnen varios o van a un espacio en común. Pero entre católicos, oye, te invito a un círculo bíblico, ay, qué flojera. Si la misa es lo más grande del mundo, que no basta con la misa. Entonces, eso es una ventaja y una desventaja. Que para nuestra fe la misa es lo máximo, y como la misa es lo máximo, me doy el lujo de no buscar nada más. Ya fui el domingo a misa y ya está. Ya con eso. Pero ¿qué sucede? La práctica, por ejemplo, de las prácticas de la espiritualidad, que en este mundo, a pesar de que hay una gran crisis de religiosidad y de la fe, sí, hay una gran sed de espiritualidad tremenda. Totalmente. La gente está hambrienta de buscar espiritualidad porque la gente está perdida también de tanta información. Y del mismo estrés de la vida moderna, de las altas exigencias, porque al final esa sobreexposición de las redes sociales, exposición de que estás viendo muchas vidas que para ti pueden ser exitosas y perfectas y ves tu vida y no está al nivel, se ha cargado mucho la exigencia ahora de la gente, sí, y la gran insatisfacción que eso genera, la soledad, todo eso. La comparación. Compararse de muchísimo.
Y entonces, ¿dónde encuentras un momento de paz? Como sospecho de la religión oficial, como sospecho de las religiones organizadas, muchas personas llegan a grupos más pequeños de religiosidad y en algunos casos sectas, que es un peligro también. Claro. Dicho sea de paso, cuando hablo de secta no me refiero a distintas religiones de cultura ancestral, sino a grupos ya radicales que rayan en lo fanático, que son ideológicos, que buscan más el control de la manipular. Así la manipulación, efectivamente. Pero en medio de, por ejemplo, está el renacimiento de muchas formas ancestrales de meditación, de prácticas chamánicas, de prácticas de conexión con la naturaleza o con el universo, que está teniendo mucho auge recientemente. Sí. ¿Cómo ves esa parte? Yo veo... Tú como sacerdote, sí. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, primero, yo pienso que este es un espacio muy informal, ¿no? Estamos en una conversación. Sí, claro. De amigos y tal. Pero te puedo decir que en lo que a mí me corresponde en mi oficio de sacerdote, es a dar una advertencia. Lo mismo que un médico, vamos a decir así. Ok. Un médico, y me refiero a los médicos de una medicina estandarizada, alopática, como se les suele llamar a veces. Sí. Los médicos de la medicina basada en el método científico experimental, los médicos que tienen patente, que utilizan medicamentos de patente, todos esos procedimientos estandarizados, te van a hablar de los riesgos de la medicina alternativa. Claro. De otras terapias que no superan todos los criterios de lo biotecnológico, de lo biomédico, de lo científico, de lo químico, etcétera, ¿no? De la ciencia exacta. Exacto. Pues a mí me corresponde también, como ministro de una religión, hablar de los peligros de religiosidades nuevas o de espiritualidades derivadas, así, alternativas. Tiene sus riesgos. Que le llama la New Age, ¿no? Exacto. La palabra New Age viene pues desde hace bastantes años, desde los años 60, cuando se hablaba de la nueva era de un despertar espiritual, la era de Acuario, sí, donde se rescatan las prácticas que en otro tiempo el cristianismo, el judaísmo, el islam y otras culturas habían despreciado, como lo chamánico, los druidas, todo lo que es lo astrológico, las energías, el cosmos, todo esto. Sí. Se rescata todo ese tema en una mezcla, los que se llama un sincretismo, una mezcla de elementos un poquito a veces científicos o paracientíficos, elementos míticos, elementos también de culturas ancestrales, y se reeditan filosofías de otro tiempo. Entonces, eso se llama New Age. Sí. Aunque los mismos que pertenecen a esos grupos no se llaman a sí mismos New Age. Por ejemplo, algo que se le llama New Age son algunos tipos o algunas formas de filosofía oriental comercializada o pop, ¿no? Okay. No digo todos, pero algunas, por ejemplo, algunas formas de practicar yoga, algunas formas de meditación trascendental, algunas formas de filosofías orientales, tienen un poquito ese cariz, ese matiz de ser mezcla, de no ser un camino puro. ¿Por qué? Si tú te vas ya al Oriente Lejano y ves los que son realmente gurús y maestros de esas prácticas como yoga, por ejemplo, te van a decir seriamente que es una religión. O sea, si yo me voy a la India y le pregunto a cualquier de la India que el yoga es una religión. Sí. Pero aquí, por ejemplo, encontramos clases de yoga. ¿Eso es una religión? Las clases de yoga son una práctica pop, así diluida, elementos que sacamos muy occidentalmente, ¿no? Muy pragmáticos nosotros. Sí. Diseccionamos eso que tiene un origen cultural, tiene un origen ancestral, y nos quedamos con relajación, estiramiento, ejercicios, etcétera. Entonces ya lo que nosotros recibimos en Occidente es algo adulterado, no es algo puro. Claro. Pero en algunos casos hay quienes lo utilizan para llamar a un proceso ya de cambio mental, de filosofía de vida y de irte a un camino que que es ya propiamente una religión. No es nada más un ejercicio físico. Dígase lo mismo a otro tipo de prácticas como Tai Chi, Reiki, Feng Shui, que pertenecen a otras culturas, pero en esa apropiación cultural se diluye, se occidentaliza y se vende como una respuesta a una necesidad que es verdadera. Ahí es donde quiero llegar. Ok.
Aunque mi deber como sacerdote es desaconsejar o pedir precaución hacia ese tipo de prácticas, porque no son enteramente compatibles a veces con la religión. Si tú estás usando una de estas prácticas, consulta a tu sacerdote, consulta a tu director espiritual. No vaya a ser que esté en peligro tu fe. A lo que quiero llegar es que ¿qué te llevó a esa práctica? Es un deseo legítimo, una necesidad real. ¿Qué te llevó a esa práctica? Buscar la paz, buscar la armonía, sanar emocionalmente, romper patrones que te oprimen, soltar cargas, tener una manera de vivir más realista, menos en la mente, porque la mente muchas veces enferma al cuerpo, enferma a la persona. Entonces la búsqueda de la espiritualidad es real, la necesidad es real y nos hemos quedado tal vez cortos en ofrecer espacios o en ofrecer medios. Pero en esa búsqueda también nos terminábamos perdiendo. Sí. Y por eso es usual que una persona de repente llega a tu amigo o tu amiga que va mucho en esas ondas y tú hola fulanita, ¿cómo estás? Ahora, ¿en qué andas? Sí. Sí, porque a lo mejor hace 5 años andaba en el yoga, o ahora hace 4 años andaba de correr en los bosques de Oaxaca o no sé dónde. Sí, Antier o ayer ya vino con una nueva experiencia, ¿no? Entonces es muy usual que las personas van de una experiencia a otra, de un escenario a otro, de una búsqueda de respuesta a otra, porque no hay algo integral. Y que es el reto, no digo, en la Iglesia Católica podemos tener el tesoro de la enseñanza de Cristo, de su camino, pero no hemos sacado todo, no lo hemos ofrecido todo, no se lo hemos dado todo a la gente. ¿Por qué? Yo pienso que hemos hecho muy difícil las cosas. Pienso que hemos hecho todo muy formal. Okay. Y que hoy tenemos la oportunidad de gozar de nuevas maneras o nuevos medios. Te puedo compartir algo que yo estoy haciendo. A ver. Yo desde hace octubre comencé a colaborar con una plataforma de meditación y oración, pero que es cristiana católica. Okay. Entonces, mucho se puede a veces condenar los medios nuevos, celular o las tablets o las redes sociales, pero lo cierto es que la tecnología ahora, por ejemplo, te permite que cada persona en su horario, a su ritmo, a su modo, pueda tener acceso a una forma de oración guiada, ¿no? Yo no puedo tener a mi disposición el grupo de oración. En la iglesia hemos sido muy de que grupo de oración, miércoles a las 3:45 y si no llegas, aparte te ven raro, ¿no? Llegas tarde y, oye, no sé. Sí. En cambio, si empezamos a usar más estos medios, esto permite, y yo lo he visto, testimonios de muchas personas que me dicen, padre, las meditaciones que usted nos deja en audio me están sirviendo mucho, me han ayudado a sanar la relación con mi familia, el comprender mis sentimientos, el mirar las cosas desde la armonía, desde la reconciliación, desde la paz. Pero porque usamos, digamos así, no es el medio, ¿no? El medio es, en este caso, audios que están en tu celular, que los puedes escuchar. Pero el objetivo es que se cultiva una práctica de oración, una práctica se dice ahora conciencia plena. Sí. Que también tenemos todo eso en la espiritualidad cristiana católica. El llamado mindfulness. ¿Qué pasa? Ahí está también otro tema de confusión. No confundamos las palabras con los hechos, ¿sí? Porque, por ejemplo, mindfulness es una palabra nueva que la usan muchas prácticas que no son de religiosidad y que son más de New Age, que son más de estas nuevas corrientes, pero no significa que esa palabra sea algo contaminado, sucio o prohibido. Okay. Hay una conferencia que escuché hace tiempo sobre Santa Teresa de Jesús, la impartieron creo que en la Universidad de Salamanca, donde habla, y está en YouTube disponible, cómo Santa Teresa de Jesús en sus métodos de oración incluye el mindfulness. Y hay que saber que esto es un estudio académico, no es un querer a fuerzas. Para hacer más popular a Santa Teresa, hablemos de esto, ¿no? Vamos a subirnos al tren del rollo actual, al tren de la tendencia. No va por ahí. Cuando justamente empecé yo a colaborar con la aplicación Hallow, porque se llama la aplicación. Ajá. De hecho, ahorita es la aplicación de oración cristiana católica número 1 en el mundo. Y yo empecé a colaborar con ellos en octubre del año pasado, 2024. Les propuse un proyecto que se llama Sanación Diaria, porque mucho de lo que buscamos hoy está en esa línea. Sí. Sanación de los sentimientos, de un duelo, de una relación con los propios padres. Ya es casi un cliché, la sanación del niño interior. Sí. Sanación de las heridas. Exacto, las heridas del pasado, de las adicciones, de mucho. Entonces hay
un gran terreno donde podemos hacer algo. Hice mis propuestas y en un primer momento algunos del equipo que escucharon dijeron, oiga padre, pero lo que usted está ofreciendo suena mucho a New Age, porque en algunas prácticas utilizamos la respiración consciente, por ejemplo. Respirar consciente, el repetir ciertas frases, mantras van a decir, ¿no? Repetir ciertas frases, ir a un estado de conciencia despierto, relajado, pero al mismo tiempo no dormido. Entonces yo les dije, a ver, denme chance de explicárselos. Entonces existe un camino, como te decía, de un recurso dentro del cristianismo que se llama esicasmo. Okay. Es una forma de orar que tienen los monjes del desierto, que fueron de las primeras comunidades fundadas por San Antonio Abad y por otros, que involucra la respiración, que involucra el repetir frases. Recordemos que la fe que nace ahí en Tierra Santa es Oriente Medio, o sea, está cerca del Oriente. Todo el uso del cuerpo, de la respiración, de la repetición de ciertas frases, las afirmaciones desde la esperanza, el declarar un futuro, lo que llaman ahorita la manifestación, todo eso está en la espiritualidad cristiana desde siempre, pero no se ha divulgado. Está en los monasterios, está en los ermitaños que viven esto, está en muchos escritos de la antigüedad, pero no se ha traído de nuevo. Yo esto, ¿cómo lo redescubrí? Gracias a un psicólogo amigo que es jarocho, Francisco Irving. Él es terapeuta. De hecho, mucho de su labor ha apoyado a muchas comunidades, parroquias, comunidades religiosas incluso. Él tiene un pequeño librito de esto, que es una joya. Yo le he dicho mucho, ¿por qué no lo publicas, amigo? Y dice, no, es que no me interesa. Pero de ese estudio que él hizo, de esta oración de la respiración, a mí me ha servido muchísimo. Wow. Por ejemplo, en confesión, iba a decir en terapia, pero no, es en confesión, porque a veces la confesión se vuelve una especie de terapia, ¿no? Le he propuesto muchas veces a las personas, vas a orar así, di, Jesús, yo confío en ti, pero no nada más digas, Jesús, yo confío en ti. Di, Jesús, en tu mente, inhalas, y luego cuando exhalas, en tu interior, yo confío en ti. No voy a hacer aquí una inducción, una práctica en vivo, pero, por ejemplo, si unimos eso, la palabra, a la respiración, y realmente exhalas y sueltas el cuerpo, estás orando con todo tu ser. Cuerpo, alma, espíritu, mente, todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una oración más completa que solo quedarme con el rezo. Okay. Y es una oración más completa porque es consciente. Y es una oración que muchas veces libera y no satura. Porque a veces hay personas, yo lo he visto, yo mismo lo he vivido, que pensamos que hicimos oración porque entramos a una iglesia cargados de muchos pendientes, de muchas preocupaciones. Y estamos ahí 1 hora, media hora, 10 minutos, pero nada más dándole vueltas y vueltas a nuestro rollo. Sí, una película, una serie en la cabeza, ¿no? Pero no entregas, no sueltas lo que traes. ¿Por qué crees que al ser humano le cuesta soltar? Es que tenemos todos los seres vivos algo que se llama el ego. Eso está muy estudiado. Desde las filosofías orientales y occidentales, en todas concuerdan esto. También Jesucristo fue muy claro. Necesitamos ser conscientes de que nuestra vida, ¿sí?, está muy marcada por el impulso de sobrevivir. Y entonces, si yo quiero sobrevivir, me aferro a estar alerta, a estar sospechando de las cosas, me aferro al miedo, me aferro al dolor, porque eso me hace reaccionar. Sí. Entonces muchas veces así vive la gente. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Oye, se te olvidó tal cosa, estás diciendo que soy tonto. Estamos como siempre en esa reacción. Como a la defensiva, ¿verdad? Defensivo, agresivo. Entonces la espiritualidad es lo que viene a desarrollar en nosotros, eso que está en nosotros, porque somos más que supervivientes. Los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, necesitamos la espiritualidad para entrar a la armonía. Si tú te fijas, por ejemplo, 2 perritos o 2 animales, los que sean, que se pelean, los alejas o se calman y se acabó el pleito. Y ya. Y siguen su vida. En su instinto ya recuperan la armonía. Al rato andan jugando. Pasó el momento de energía, tensión, lucha. Ya, pero los seres humanos no. Entonces los seres humanos ocupamos, sí o sí, un entrenamiento mental, un entrenamiento emocional para abrazar lo mejor de nuestra vida, que es la espiritualidad. Y ahí está el gran terreno de oportunidad, no solo para nuestras religiones, la religión católica, sino para muchas otras personas que quieran sumar. Porque aquí está también otro asunto.
no hay respuestas mágicas. No hay una píldora o un té o una sustancia que tú digas, la voy a tomar, voy a dar un viaje espiritual y soy una nueva persona. Porque eso que tú puedes haber tenido de forma inducida, químicamente, o como no quiero dar ideas, pero sabes. Que ahorita está la ayahuasca y todas estas prácticas. Que no es nada nuevo. También el consumo de otros fármacos, otras sustancias. O químicos, sí. Químicas. Pudiste haber tenido una revelación, pudiste haber tenido un desahogo, pero luego cómo construyes tu vida, cómo integras eso a tu vida real. Y ahí está la clave de una espiritualidad genuina. Ahí está el trabajo real, sí. Ahí está el reto. Que esa meditación que tú tengas, que esa vida de oración que tú fomentas, te lleve a un estar mejor contigo y con los demás. Ahí está la prueba de autenticidad. Hay algo que, por ejemplo, promovemos mucho en nuestra parroquia de Cristo Rey, que es una escuela de oración a nivel mundial. En muchas parroquias ya empezamos en principios de curso escolar. Se llaman talleres de oración y vida. ¿Tú los has escuchado? Sí. Eso lo impulsó un padre sacerdote capuchino, padre Ignacio Larrañaga, español, originario de Loyola. Es uno de los grandes santos, San Ignacio de Loyola. Él es el Ignacio, pero no el famoso, dice él, ¿no? El Ignacio de Loyola, pero antes. Él tiene una escuela de oración tan padrísima que no es un movimiento como tal, sino es una herramienta que tú cumples unas ciertas sesiones y aprendes a orar, porque ese es el otro punto. Nos enseñaron mucho a rezar, pero no a orar. ¿Qué hay diferencia? El rezo es la repetición de unas fórmulas. Los 150 Aves Marías que puedes rezar. Repetir lo que se dice en misa. Rezar el Padre Nuestro. Que no tiene nada de malo en sí, pero es como un nivel muy basic de la oración. El mismo Jesús dijo, no oren repitiendo palabras, pensando que Dios ya escuchó su oración. Jesús nos invitó a hablar con Dios, con una relación de los hijos hacia el Padre, ¿no? Y también hay muchas formas de orar. Por ejemplo, ¿tú sabes que hay una forma de orar cuando estás enojado con Dios? ¿Cómo? ¿No te lo habías imaginado? No. Sí, hay una forma de orar cuando estás enojado con Dios y eso se llama lamentación. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. El mismo Cristo en la cruz, cuando estaba muriéndose, gritó, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y eso no es un reclamo. Mucha gente carga con ese pensamiento de que hice enojar a Dios, le reclamé algo a Dios. No, esa es una forma de orar. Pero como no nos han dicho cómo es esto, vivimos en el desconocimiento y con una creencia de que tengo un pendiente, igual Dios me castiga porque le dije, ¿por qué, Dios mío? Hay una culpa. Culpa. Se habla también de que las religiones han puesto mucha culpa a la humanidad. Sí. ¿Qué piensas sobre eso? Yo pienso que existen muchas formas de hacer el bien, a veces a medias y a veces menos que a medias. Por ejemplo, si alguien va a un médico y se hace unos análisis y le dicen, no coma, justamente vi la recomendación médica que le hicieron a un amigo. Sí. Pues no comas ni esto, ni lo otro, ni aquello, ni aquello. Entonces, ¿qué como? Así es. Y luego te dicen, porque si no lo haces te vas a morir. Perdón por todos los médicos y los profesionales de la salud. Simplemente digo un ejemplo, ¿no? Que a veces en la religión, los ministros del culto hemos pecado de eso. En la urgencia de que todos se salven, en la urgencia de que nadie se pierda, hemos tal vez enfatizado el que si no haces eso, te vas al infierno. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero no hemos enseñado los 10 mandamientos, por ejemplo, en el lado positivo, en el lado afirmativo, solo en el no. No mates, pero ¿qué es lo positivo? Ama la vida. ¿De aquí cambia todo? Claro. Por otro lado, no mientas. En vez de no mientas, ama la verdad. Entonces, hay 1,000 millones de formas de amar la verdad respecto a las 100 formas de mentir que existen, o menos de 100 formas de mentir que existen. Hay 10,000 millones de formas de amar la vida diferentes a lo que es una, que es arrebatar la vida. Claro. Nos ha faltado eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos ha faltado eso? Volvemos a la espiritualidad. Nos hemos dejado llevar por la urgencia. Queremos que ya la gente entienda, que ya mis hijos se porten bien, que yo ya deje ese vicio, que yo ya cambie. Y en esa urgencia queremos meter presión y la culpa es una forma de presión que se ha introducido como un mecanismo que no ayuda en nada. Pero es cierto, muchas religiones viven de culpa, del miedo. Y nosotros hemos hecho eso mal en cierta forma. ¿Sí? ¿Cómo te sientes?
Yo muy emocionado de vivir. ¿Cómo andas de tiempo? Yo casi estoy viviendo porque sí, te veo que estás... tenemos la misa en un ratito, todavía tengo 10 minutitos. Ok. Para ir cerrando, me dejas pensando con todo lo que compartes. No más he hablado yo, no te he dejado hablar. No, pues es que aquí el invitado eres tú y muchas veces me ponen, no dejas hablar al invitado en los comentarios. Vaya, ahora es y casi no hablo, pero yo ahorita aprovechando, yo sé que tienes muchos amigos sacerdotes, has tenido muchas oportunidades de conversar, de salir de dudas y eso, pero ponte en el lugar de la gente de tu audiencia. Sí, claro. A ver, como qué temas o qué cosas quisieras que platiquemos o rebotemos. Se me vienen muchas preguntas a la mente, la verdad. Lo de la crisis de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? Qué buena pregunta. Me encanta, de hecho. La diferencia entre espiritualidad y religión es la diferencia entre el fin y los medios. El primero que puso sobre la mesa descaradamente que no es lo mismo una cosa que la otra fue Jesucristo nuestro Señor. Fue el primero que denunció, bueno, además de todos los profetas de Israel, hay que decirlo, todos los profetas de Israel y del judeocristianismo tienen esto en particular que no te vas a encontrar en ninguna religión. Esa autocrítica al sistema religioso es contundente. Por ejemplo, Jeremías es el primero que les dijo a los que construían el templo de Dios: ustedes con decir el templo de Dios no se van a salvar. Vamos al templo de Dios, no les va a servir de nada. Fíjate, y está en la Biblia. ¿Significa eso que la religión es mala? No, significa que si tú te quedas solamente en lo exterior, si te quedas solamente en las formas, pero no cuidas tu armonía interior, la integridad de tus palabras con tus acciones, el vivir la misericordia, la comprensión, la empatía, todo eso, entonces los medios no cumplen su fin. Los medios, la religión es como cuando una persona quiere ser saludable o quiere ser fit, ¿no? Uh-huh. Una forma de hacerlo es decir, yo solita voy a ser fit. Entonces te informas como puedes y haces lo que puedes. Pero si te inscribes a un club, si te inscribes a un gimnasio, ahora muchos incluso incluyen, con tu paquete Prime tienes el masajito y tienes la nutrición y tienes esto y lo otro. Sí. Tienes medios, tienes una estructura, tienes un coach que te dice cómo hacer las cosas, tienes un sistema de medición, el confesionario, que es una vez al mes la nutrióloga te pesa, te mide, te dice, hey, no hiciste esto, no hiciste el otro. Okay. Es incómodo, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ¿quién tiene más probabilidad de ser fit? ¿El que dice yo solita puedo? ¿O la que dice me inscribo en el club, pago mi membresía, me cuesta, me pesa, me esfuerzo? ¿Quién tiene más probabilidades de éxito? Lo mismo hay personas autodidactas que se dicen autodidactas. Pero a ver, si eres autodidacta, no eres tan autodidacta porque tendrás que leer un libro, buscar un curso en línea, etc. Pero si ya tú te inscribes a un club de personas, claro, que cada semana se reúnen para ver qué tanto aprovechaste la clase, o a un aula donde tienes que ir, que si no vas pierdes tu matrícula, esos son ya hay un compromiso. Exacto, son medios, son mecanismos. Entonces la religión tiene esa función, pero lamentablemente también nosotros mismos hemos confundido el medio con el fin. Es que el que no sella la asistencia de misa del catecismo aquí en el papelito se va al infierno. No, sí. No es así la cosa. Oye, César, otra pregunta. ¿Por qué los sacerdotes no pueden casarse ni tener sexo? Ay, pues, eso daría para un solo tema, ¿eh? Eso daría para solamente un tema dedicado a eso. Podcast completo. Pero sí, y además es el gran tema de discusión o de conversación en ese entorno. Cada que se habla de renovar o reformar las leyes de la Iglesia Católica, hay que saber que en la Iglesia Católica, la gran Iglesia Católica, existen digamos así, por cultura, por geografía, las iglesias orientales, Egipto, Líbano, Siria, Grecia, todo para allá, la India, ellos desde siempre hay sacerdotes casados y no casados, o célibes, desde siempre. Pero la Iglesia romana, desde el siglo IV, concilio de Elvira, se dispuso que por disciplina se le pida a los sacerdotes ser célibes, no casarse. Y es por
por el reino de los cielos para facilitar el desarrollo de la misión con una dedicación total y plena. Lo que pasa es que en el siglo IV la iglesia se dio cuenta que los frailes que habían hecho un voto de castidad, los monjes que habían hecho voto de no casarse, eran más eficientes en la misión, eran más disponibles para los traslados, eran más, digamos así, ejemplares en ciertos aspectos que otros que tal vez no tenían una vida más correcta. Entonces se toma esa decisión disciplinar y desde entonces comienza en la iglesia un esfuerzo por entender las razones espirituales y las razones teológicas de esto. Se empezó a teorizar, se empezó a hacer enseñanza, reflexión, hasta la época contemporánea. Lo más reciente, el Papa Pablo VI dijo que es ya un patrimonio prácticamente de la Iglesia Católica. Es algo bueno que los sacerdotes seamos célibes. En vistas a una dedicación plena al ministerio. Esto, como te digo, no es una cosa, no es un dogma de fe, sino que es un asunto que se ha vivido en lo práctico en la vida de la Iglesia Católica. Y cuando se trata de nosotros, los que hemos asumido este compromiso, pues claro que encuentras motivación, sobre todo en Jesucristo, que vivió célibe, que no se casó y tuvo hijos. Y en otros santos también encontramos inspiración y motivación, santos que han vivido este estilo de vida. ¿Y crees que esa restricción ha contribuido con algunos sacerdotes que hacen abusos sexuales? Bueno, aquí yo pienso que no me puedo meter en la mente ni en las motivaciones de quienes han hecho cosas monstruosas, ni de que personas que tal vez no han llegado a tal extremo, pero han tenido quizás una doble vida. Yo no puedo entender ni sus motivaciones ni nada. Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos motivos para una vida completa, una vida plena, ¿no? Sí, claro. O sea, Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, tuvo una vida plena. Yo sí quiero vivir como un Cristo en la tierra, porque eso es lo que significa ser sacerdote. La espiritualidad del sacerdocio va en esa línea. Yo quiero ser imagen de Cristo lo más presente posible. Cristo, hombre sano, hombre maduro, hombre sensible y amable, hombre servicial, hombre casto, que me da una libertad de que yo no me... un compromiso, mejor dicho, de no involucrarme sentimentalmente, porque ahí está el asunto. Sí. Yo escucho la vulnerabilidad de las mujeres, de los hombres y de todas las personas que van a una escucha porque quieren encontrarse con un Cristo de carne y hueso, con un Cristo que escucha, con un Cristo que ama, que bendice, que no juzga. La vulnerabilidad, la apertura es algo que se requiere para la sanación emocional y espiritual. Ahora bien, hay gente que ha abusado de eso. Igual que hay personas que han abusado de un espacio de intimidad, de consulta, de confianza profesional. Sí hay sacerdotes que han abusado de eso, que han transgredido esos límites. Cuando un sacerdote, alguien le dice, oiga, ¿sabe qué, padrecito? ¿Usted me gusta para algo? En ese momento, lo profesional, vamos a decir así, es cortar la comunicación y adiós. ¿Nunca te ha tocado estar en ese...? El punto acá está en que uno tiene que saber. Claro. Sí, cortar. Y aquí ya no te puedo seguir atendiendo. Ese es el criterio que tenemos todos, ¿no? Sí, porque que tenemos. Antes, perdón. Sí. No, si tienes, adelante. Sí, es que tú me dices, hola, pero ¿qué pasa? Podemos decir, ¿qué es más fácil que resista el sacerdote que nunca ha tenido nada que ver con alguien? Va a tener ganas, va a tener curiosidad, va a tener esto. ¿Por qué no mejor permitir que ya tenga una esposa? ¿Por qué no permitir que tenga ya una vida estable con alguien? Para que no le sea tentación. ¿Por qué no le quitamos el celibato? Yo pienso que ahí va. Si eso fuera, no habría maridos infieles. Si eso fuera, no habría aventurillas por aquí y por allá. Entonces, el centro, la clave es que uno sea hombre. Me refiero en el sentido de maduro, centrado, a lo que vas, un trato consciente con las personas, claro, responsable con las personas, completamente protegido con los niños, que no estén los niños en un espacio vulnerable, que los adultos sepan dónde están, qué hacen. Hay medidas que ya se han implementado, gracias a Dios, para eso. Porque antes de ser sacerdote eres un ser humano. Sí. Y tenemos necesidades. ¿Cómo trabajas en lo personal o cómo trabaja el sacerdote? A veces llega el deseo. Sí, en esto hay lo que se llama una formación, que en el mejor de los casos hay formación, porque en algunos otros escenarios y en otras épocas y en otros lugares
Yo he escuchado testimonios donde se da represión. La represión no ayuda en nada. La prohibición no ayuda. Lo que se reprime termina explotando. Claro. Pero sí cabe una formación, un entrenamiento, que en este caso debería ser el mismo entrenamiento que todo varón, que todo hombre y toda persona debería recibir, que es aprender a leer tu cuerpo, aprender a manejar tu energía psicofísicamente hablando. Muchas veces el uso de la sexualidad se ha utilizado como válvula de escape. Sí. Lo digo en general. Claro, claro. O sea, estrés, consumo de productos eróticos, entretenimiento sexual o con quien puede o tiene su pareja, pero no por amor, que es para lo que está hecha la sexualidad. Sino o como no adicción. O ya como una adicción o una compulsión, exactamente. Entonces, a mí, yo tuve la oportunidad de recibir muy buena formación inicial en el seminario, pero también después del seminario, yo a menudo me estoy leyendo, informando, haciendo, digamos, también poniendo en práctica todos los recursos que he aprendido desde la psicología, desde el acompañamiento que he recibido cuando era joven sacerdote y seminarista en estos temas. Cuando se trata de esto es un compromiso de madurez personal, y lo mismo podría decir de un hombre casado de mi edad o menos, en tu caso, joven. Tengo ocurrencias o tengo tentaciones, pues busca apoyo, infórmate, ve a un terapeuta, porque tienes algo que cuidar, que es tu fidelidad al matrimonio. En mi caso, mi fidelidad a la entrega a la comunidad. La comunidad tiene esa confianza, claro. Sí, en que el sacerdote es alguien con quien se pueden sentir libre y no ni el sacerdote va a malentender nada, ni esa persona va a malentender al sacerdote. ¿Sí? ¿Me explico? Claro. O sea, el celibato, de nuevo, es un medio, es una forma que se ha encontrado. Pero finalmente lo esencial es que uno sea íntegro. Lo mismo se puede decir del hombre casado que tiene una profesión de cercanía, de escucha terapéutica o de asesoría o consulta, también incluso a veces en las oficinas. Cuando no tenemos una terapia, cuando no tenemos una escucha en el lugar que la tienes que llevar, el cafecito se vuelve el lugar donde una mujer, un hombre se hacen vulnerables y empieza a haber enredos. Aguas, claro. Aguas con eso, ¿no? Entonces es importante, yo le digo en mi persona, que tengamos, yo como sacerdote lo tengo, una dirección espiritual frecuente, pues un apoyo psicológico normal cada tanto tiempo, como cualquier persona saludable, pues ir a hablar con tu terapeuta, pues también en la salud, ser consciente de tu cuerpo, ser consciente de tu mente, qué consumes, qué no tienes que consumir, obviamente. Claro. Al final es ser fiel a ti mismo. Exacto. Yo pienso que sí. Así va por es. ahí. Pues muchas gracias, amigo. Te puedo terminar con una anécdota que resume un poco lo que platicamos ahorita. Claro. Fíjate que una vez fuimos al centro de Culiacán, seminaristas y sacerdotes, y me tocó esperar en el auto junto con el chofer que iba en la camioneta que nos llevó a varios de nosotros, porque en ese momento no teníamos carro y él nos daba raite y tal. Entonces estábamos recargados en la camioneta esperando afuera y pasan muchachas de Culiacán guapísimas. Entonces me dice el chofer de la camioneta: venga, mira nomás, padre, de lo que se está perdiendo. Y le dije: no, pues lo mismo que usted, porque usted es casado, le dije. Así es. Entonces, si tú eres casado, hiciste una renuncia de no andar ahí con las muchas o de ligando gente. Totalmente. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, yo no me estoy perdiendo yo hice un compromiso y en esa línea va el ser fiel a uno mismo. Gracias. Si hoy llegara a Dios, bajara a Dios, ¿qué le dirías? ¿O qué le preguntarías? Yo primero le daré las gracias por la vida y todo lo que es Él. Mi centro de inspiración, mi amigo. Yo sobre todo eso lo que haría es. Okay. Imagínate que estás en una iglesia y que vas a dar una misa, pero están todas las personas del mundo. ¿Qué le dirías? ¿Con qué resumirías? ¿Qué le dirías a la humanidad? Yo creo que, bueno, para mí en todas las misas está toda la humanidad, de hecho. Okay. Incluso más allá de la gente que está presente. Pero más que centrarme en lo que yo le diría, estaría muy enfocado, como quiero estarlo, en vivir eso. En estar ahí presente, en orar, realmente presentarle a Dios las oraciones y las necesidades de todos. Es en lo que más me fijaría, más que en un mensaje o en una predicación. Okay. César, ¿algo que quieras agregar? No, pues yo encantado de platicar aquí, estar con ustedes. No, muchas gracias.
Gracias por tu tiempo, tu espacio, por todo lo compartido. Y la verdad nos falta tiempo, nos faltan baterías, nos faltan cámaras para seguir conversando. Gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Vas a tener misa ahorita, entonces... Sí, pues, y les invito a seguir mis redes sociales. Claro. También. Padre Monty, así me conocen en Instagram y Facebook y YouTube. Ok. Padre Monty. Y también en la aplicación Hallow. Okay. Hallou. Hallow significa santificado en inglés. Muy bien. En esa aplicación tengo un contenido que se llama Sanación Diaria todos los días y es un contenido gratuito dentro de la aplicación. Es una aplicación que se puede descargar Está en Android, iPhone, en todos los teléfonos y tablets. Perfecto, pues la voy a descargar. Sí, pues sigan al Padre Monty. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por todo lo que hemos celebrado el día de hoy, así como lo terminas en la misa. Si algo te resonó, si algo te llegó de esta conversación, compártelo a alguien que le pueda ayudar. Y pues no se te olvide compartir este video, comentar qué fue lo que más te gustó. Y sobre todo, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Padre. Gracias.